Como habíamos quedado en la anterior clase, si ustedes recuerdan, hicimos todo lo que es el proceso 2, pero no hicimos sus asientos, solamente les di una pequeña demostración. Ahora, ¿cómo lo hacemos los asientos de este método? Para empezar, tenemos que dar de baja lo que son las unidades iniciales, lo que son estas unidades de acá. Lo que son esas unidades de ahí, los tenemos que dar de baja en el libro diario. ¿Cómo hacemos eso? Podemos hacer lo siguiente, que es costo de producción, guión, departamento número 2 o proceso número 2, depende de ustedes, es lo mismo, o proceso número 2, lo que sería el costo de lo que sería producción inicial o lo que sería producción inicial. ¿Y qué agarramos nosotros acá? Tomamos en sí el siguiente dato. Tomamos este dato de aquí, que es el costo del mes, porque si recuerdan, nosotros multiplicamos lo que es la columna 16, que es de los costos unitarios, con las unidades equivalentes que sacamos en las unidades de proceso inicial. Entonces, tomamos este monto de acá, justamente este de aquí, lo voy a agrandar más para que se pueda ver. Aquí lo tenemos. Este es el monto que nosotros vamos a tomar. Ahora, ¿cómo podemos ver cuál sería su contracuenta? Así como hemos visto anteriormente, en vez de producción inicial, le ponemos las distintas cuentas que sería MPPA, como vemos acá, MPPA, MPD, este está de más, y lo voy cambiando. MPD, MOD, GFD y GFI. Y ahora pongo sus montos correspondientes de cada uno. Como ustedes pueden ver, aquí tenía los costos del MPA. Y con esto tenemos la cuenta en el libro diario para las unidades iniciales. ¿Cuál sería su dato para este asiento? ¿Cuál sería su glosa? Glosa por la producción de unidades iniciales en el mes de abril. Por la producción de unidades iniciales en el proceso 2. Y ahora simplemente tomamos en cuenta los datos de acá. Aquí me va a dar distinto. Todavía. 9, 6, 5, 8, 4. ¿Por qué salió con 5? Porque recuerden que acá están sus decimales y eso nos va a dar diferente a lo que son así con los números enteros. Y ahora, ¿cómo damos de baja esta cuenta? Esto es como si hubiera entrado. ¿Cómo sería darle de baja? Sería plantear técnicamente los mismos datos, pero al revés. Tenemos los datos acá, GFI. Ahora, esto está en el debe, esto pasa, lo que estaba al haber pasa al debe, como si estuviera saliendo, y lo que estaba en el debe pasa al haber. El costo de producción inicial, y tomamos en cuenta los mismos datos. Y con esto damos de baja en sí lo que son las unidades en proceso inicial.
por qué estamos dando de baja estas unidades? Por el tema de que si ustedes ven acá, cuando nosotros tengamos la sumatoria de esto de acá, del costo de la producción, costo de, aquí lo tengo al revés, este era el costo terminado, costo terminado, y este era el costo de la producción terminada. Si ustedes suman lo que es estos dos datos de acá, sumen este dato más este dato, nos va a dar técnicamente el total de lo que sería el costo del mes más lo que es el PPI. Por eso es que damos de baja este mes, este asiento de acá, porque aquí técnicamente nosotros ya vamos a tener los mismos datos que vamos a sumar. Aquí la parte que no tengo aclarada al 100% es esta de acá. Pero hasta donde yo llegué a hablar con el licenciado, solamente se toma lo que se sacó con las probabilidades iniciales, ¿sí? Así que debe ser esto el costo del mes. Y ahora, como nosotros no tenemos ahí lo que es el tema de pérdida, solamente vamos a hacer 400. Pero si quieren les pongo de ejemplo así como serían los asientos de pérdida, que es técnicamente similares a lo de la producción terminada con la producción final. Y ahora, ¿cómo sería lo de la producción terminada? Eso lo han visto mucho en lo que es tanto en el método promedio. Sería costo de producción, departamento, ¿y cuál departamento sería? Sería el departamento 3. ¿Por qué pasa al 3? Por qué sería departamento 3 aquí? Recuerden que lo que nosotros tengamos del total de la producción terminada pasa a ser MPPA de la producción, pasa a ser MPPA para el proceso 3 o el departamento 3. Por eso es que yo tengo que anotarlo como costo de producción departamento 3 o proceso 3 guión MPPA y tomo el total de lo que yo tenga de MPPA. Aquí voy a cambiar el dato. No, creo que lo tengo hecho en el grupo, se lo mandé y esa diferencia. A ver, acá lo tengo. Multimedia, archivos, specs acá. Acá. Vamos a ver qué objeto. Ajá, que le voy a abrir. Los últimos no puedo hacer. Dos libros del mismo nombre al mismo tiempo. Ah, lo voy a tener que cambiar. Ujú.
inicio, ¿dónde sale? Ah, ya. Me sale nomás directamente. Una pestañita. Una pestañita. ¿Y cómo sabes que están en el cambio? ¿Sabes que están en el cambio? Chinga. Sobre. Ah, ¿verdad? La única. Pero, Ya no lo reconoce. 4.573. Sí, lo mismo. Bueno, actualizando ese dato, ya que yo la anterior semana agarré lo que es los costos del mes como ejemplo. Bueno, lo que estaba. Ustedes saben que lo que nosotros tengamos de producción terminada en el departamento 2 pasa al departamento 3 como MPPA. Entonces agarramos el total. En este caso serían 8.550.249. 148 en sí debería ser. Sí, 248. Déjalo acá. Listo, mejor. Ya. Pero el otro, eh, ah, listo para papá. Ya, nosotros hemos agarrado estos datos. Listo. Y hacemos técnicamente los mismos datos acá, solo que serían estos datos que tenemos aquí. Una vez registramos el asiento, simplemente transferimos los datos que tengamos en este lado, que serían estos de acá, para la producción terminada. ¿Y cómo se registraría? pero vengo, ¿no? Por contabilizar la producción terminada del departamento número 2 en el mes de abril. Saco sus totales y tenemos los mismos datos. ¿Por qué me dice proceso 2 acá en vez de proceso 3? Fácilmente porque aquí estos son datos de proceso 2. Lo único que va a pasar el proceso 3 sería el MPPA para ese proceso. Ahora saco el asiento número 4. ¿Qué sería técnicamente similar a este asiento? Lo único que cambiaría sería que en vez de se mantiene en el mismo proceso. ¿Por qué? Porque nosotros ahí estamos trabajando con producción en el proceso final. Aún no se ha finalizado, entonces significa que ahí se va a mantener en este proceso hasta que se finalice o hasta que se termine. Por eso es que nosotros cuando hagamos ahí este tipo de asientos,
Si ustedes ven en el examen, va a venir así, proceso final y producción terminada. Van a ver que va a decir qué pasaría si nosotros estamos en un mes, digamos que nos pasaron los datos del mes de marzo y estamos trabajando en el mes de abril y nos quedó producción final en ese mes. ¿Qué pasaría a ser para el siguiente mes? Producción en proceso inicial, o lo que también conocemos como PPI, costo de producción, producción en proceso, en proceso final, departamento 2 ahí, pero aquí ya especificamos eso. Y las cuentas son las mismas. ¿Por qué? Porque tenemos aquí MPPA, MPD, MOD, GFD y GFI. Y así anotamos este tipo de datos nomás. Tomo el total para la cuenta primordial y tomo el desglosamiento de las demás cuentas que conjugan esta de acá. El tipo de asiento sería similar por contabilizar la producción terminada. No, sería por contabilizar la producción en proceso final. Proceso final del departamento número 2 en el mes de abril. Y con eso daríamos de baja así los tipos de cuentas para este examen, ¿sí? Para los que le llegue a tocar el método PEPS. Si llega a haber pérdidas, técnicamente hacemos lo mismo. Tener- que sería solamente cambiarle el nombre a la parte final. En vez de que diga producción en proceso final, diga producción perdida. Y con eso técnicamente se cerraría lo que es ahí estos datos. Puedo hacer esto. Copiar, pego, y en vez de producción proceso final, pongo producción perdida. Y digamos que aquí me salió 8.000, no, 20.135 y así lo van componiendo, digamos 5.000 acá, aquí 4.125, aquí 2.010 y así hasta que llega al mismo número. Ya van 11.000, digamos que aquí hay 8.000 y aquí unos 1.000. Así técnicamente sería estos asientos para lo que es para contabilizar en el método PEPS, cuando hay iniciales en sí. Aquí vamos a ver que en el proceso, ustedes ven en su enunciado que en el proceso 3 no tenemos iniciales si es que revisan. Ya, este es el otro, el proceso de producción paralela. Si ustedes revisan aquí, tenemos el proceso 3, vemos ahí unidades en proceso inicial, no tenemos. Tenemos unidades perdidas, tenemos ahí unidades que se recibieron en el anterior proceso, unidades en proceso final y tenemos unidades que se van a transferir al almacén. Estas que están transfiriéndose al almacén son las que están terminándose, son las unidades terminadas. Porque una vez que llegamos al proceso 3, si ustedes recuerdan, en el proceso 3 nosotros ahí tenemos que tomar en cuenta cómo es pues, el último departamento de producción. Nosotros tomemos que este está grabando. Ahí. Tomemos en cuenta que todo lo que mande al almacén, esa sería la producción terminada.
Lo demás se sobreentiende, unidades en proceso final. Estas 8.000 unidades pasarían a ser las unidades en proceso final y las unidades perdidas. Entonces, como nosotros vemos en el enunciado, en la parte de abajo dice costos del inventario inicial de la producción en proceso, costos incurridos en el mes anterior. Por haber dicho producción en proceso, nos está indicando que aquí esta era producción en proceso final. Entonces, nosotros podemos observar que aquí tenemos proceso 1 y proceso 2. Entonces, significa que estos dos procesos son PPI para sus correspondientes ahí departamentos o procesos. Entonces, ¿qué nos indicó? Que en el departamento 3 no hay no hay ese tipo de no hay ese tipo de datos en sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si ustedes revisan sus datos, vamos a ver que en el proceso número 3, que nos indica qué es lo que va a aumentar acá, si es que hay algún dato que tenemos que insertar. Ustedes pueden observar que en sus datos dice embalaje. ¿Por qué lo tomamos en el proceso 3? En el proceso 3 ahí, ¿qué es el embalaje? Son cintas, cajas y demás que van en ese tipo de procesos. Pero ¿qué nos dice? Que no hay producción, no se somete como los demás. ¿Qué sería el MPPA? Lo que habíamos determinado anteriormente en la anterior hoja, que serían los 8.550.248. ¿Cuánto sería el MPD, la materia prima del proceso anterior? 1.245.000. ¿Cuánto sería MOD? Si ustedes recuerdan, sueldo más cargas sociales es igual a MOD más 153.502. Estos datos los pueden encontrar en su cuadro por departamentos. GFD, o si quieren ahí, como ustedes habían visto, en el promedio, en el método promedio, son exactamente los mismos datos MPD, MOD, GFD, GFI, y los embalajes son exactamente los mismos. Lo único que cambia es el MPPA, como había recalcado en la anterior clase. 320.000 más 120.000. Tenemos embalaje por 85.200. ¿De dónde sale eso? Sale de los datos que tenemos acá. Si ustedes ahí revisan qué dice, departamento 3, acabado, utilizado tacos, y tacos, plantillas, clefa. Y aquí tenemos embalaje por 85.200. Mm, ¿Este es el enunciado? Sí, este es el enunciado. Tenemos embalaje por 85.200. ¿Y qué es FI? Todo lo que nos han transferido de los otros dos departamentos. En este caso sería 207.456 más los 134.473. Y esto nos va a dar un total que serían 11.275.879. ¿Cuántas eran las unidades terminadas? Si nosotros revisamos, son las 42.600 unidades. Por lo general, aquí el embalaje, cuando ustedes lo hagan, pueden hacerlo si quieren o lo toman así porque al final de cuentas esto va a ir a la producción terminada tal cual está. No se reparte. No existe
No existe que hay para lo que es el la producción del proceso final ni la pérdida, porque eso solamente se pone para la producción terminada, entonces directamente pasa a este dato de acá de los costos de los productos terminados. Pueden pasarlo ya de manera entera o si ya si quieren para matar el tiempo, ponen los 42.000 y hacen los mismos datos. Se está quedando sin tiempo, 10 minutos. Si recordamos, nos decía que aquí teníamos 8.000 unidades. ¿Por qué no le meto acá? Porque en este de acá no va. Ustedes revisen su enunciado, aquí en la siguiente parte, que dice materia prima del proceso anterior, materiales directos, mano de obra directa, gastos de fábrica directos y gastos de fábrica indirectos. No involucra el embalaje. Entonces ahí no afecta en ese ámbito. Por eso es que les digo, si quieren directamente ya lo pasan, o si quieren agarrar y hacerle más tiempo, hagan, hagan lo mismo que los demás. Multiplico esto por esto y unidades equivalentes. Multiplico todo y me va a dar lo mismo. ¿Cuánto es el porcentaje de avance? Para MPPA, 80, MPD, 70, 60, 40 y hoy 20. 0,80, 0,70, 0,60, 0,40 y 0,20. Ay, 0,20. Multiplico los dos datos. Y ahora, ¿cómo habíamos determinado que eran pérdidas normales o anormales? ¿Cuánto nos dice nuestro enunciado que tenemos de pérdida? 1.400 unidades. Aquí lo pueden observar. Entonces tenemos una cantidad de 1.400 unidades. Y ahora, si nosotros sumamos la cantidad, las unidades terminadas, más las unidades terminadas, más la cantidad del proceso final, más la cantidad de las unidades perdidas, nos van a notar que son igual a las 52.000 unidades que nos pasaron del proceso anterior. Ahora, veamos en la parte de abajo qué nos dice. La empresa considera como pérdida normal hasta el 0,8 en el proceso 1 y el 1,5% en el proceso 3 del total de las unidades procesadas en cada proceso. ¿A qué se refiere? Este es el total de las unidades procesadas. En cada proceso se refiere aquí unidades terminadas en proceso final y unidades en producción perdida. La producción perdida, la producción en productos en proceso y la producción en productos terminados. Entonces, ¿cuánto nos dice? El 1,5%. Tomo estos datos y nos da que son 780 las establecidas de parámetro normal. Y ahora, ¿cómo saco las anormales? Simplemente restando estos dos datos. Tomo la cantidad que hemos perdido menos la cantidad que hemos tomado como normal y nos va a dar lo mismo. Una pregunta, ¿Ya? los 52.000, ¿de dónde lo sacó? Disculpe. Del enunciado. Aquí podemos observar, De- aquí en la parte de adelante, si ustedes revisan, aquí nos pasaron del anterior proceso 52.000 unidades, de las cuales de esas 52.000 unidades,
se van a transferir para el almacén 42.600, que no puedo acercarlo más, van a disculpar. A ver, voy a intentar. Ahí ya puedo. Acá está. Aquí, como pueden ver, tengo 42.600 que van a pasar al almacén, 8.000 que tengo en proceso final y 1.400 que se perdieron. Si ustedes suman, me va a dar exactamente igual a las unidades que me han transferido a este departamento o a este proceso. Y ahora, si ustedes revisan en la parte de acá, pueden observar que nos dicen la empresa considera como pérdida normal hasta el 0,8% en el proceso 1 y el 1,5% en el proceso 3 del total de las unidades procesadas en cada proceso. Si yo tomo en cuenta, este es el total de las unidades terminadas, este es el total de las unidades en proceso final y este es el total de las unidades en proceso, unidades perdidas. Si sumo estos tres datos, si yo sumo estos tres datos, me va a dar igual a lo que me han transferido del anterior departamento. Y en base a eso, yo voy a sacar el porcentaje, con el porcentaje que me dan, que es el 1,5%, voy a sacar su cantidad que va a tomar como normal. Y ahora, si nosotros vemos, el porcentaje de acabado de la producción perdida es como sigue. MPPA al 90%, MPD el 70%, MOD 50%, GFD 40% y GFI 30%. 0,90, 0,70, 0,50 creo que era. 0,50, 0,40 y 0,30. Y hago la misma operación que habíamos hecho en el anterior proceso, que es sacar cuántas son las unidades que tenemos así equivalentes acá. Ahora, ¿cómo sacamos el total de unidades equivalentes? Tomo el total de las unidades terminadas más las unidades equivalentes en proceso final, más las unidades equivalentes en la producción perdida. Y así obtengo todos mis datos. Ahora, en visto que no tengo PPI, como les había dicho, nosotros tomamos el costo del mes para tomar en cuenta cuánto es lo que tengo de costo unitario en cada departamento. Aquí, como pueden ver, en comparación son 172. Y ahora, estos datos son los que voy a utilizar para sacar los datos correspondientes aquí. Si yo tomo estos de acá por 172,530135. 7.349.784. Puedo arrastrarlo, pero me va a dar el mismo resultado, entonces tengo que cambiarlo de manera manual, ya que va a ser el mismo dato, solamente tengo que cambiar el último número. F2, el 12,85, no, 89, sí, 89, 81. El 9,555247. Y el último sería el 7,70, 35 y 33. Y así voy utilizándolo para los demás datos. Ya que aquí ya tengo los datos correspondientes de cada uno, solo muevo las columnas. Aquí, como pueden observar, se quedó con la cantidad, pero tiene que ser la cantidad equivalente.
Y ahora, ¿cómo hago con la suma? Le doy la sumatoria. Y esto me tiene que cuadrar con el dato del costo del mes que yo tengo acá.